Buenas tardes, mi nombre es Lady Lozano y el día de hoy les voy a exponer acerca del tema de la reproducción sexual y la reproducción asexual. Básicamente el objetivo de la reproducción en general es la supremacía de las especies de seres vivos en la Tierra. Hay dos tipos de reproducción, que es la sexual y la reproducción sexual. La diferencia entre los dos es que en la reproducción asexual solamente interviene un individuo, es decir, un individuo es el que da la reproducción a los demás. Y en la sexual hay una fusión de gametos, es decir, intervienen dos individuos para la creación del posterior individuo. En la reproducción asexual se da en seres sencillos, más que todo unicelulares, y son copias exactas de su progenitor. Se le denominan también organismos clónicos, por lo mismo, porque son copias exactas de su progenitor. La desventaja de la reproducción asexual es que hay muy poca evolución en sus individuos, en sus seres vivos. Hay muy poca evolución, por ende tienden a ser iguales y no hay un material genético que los identifique. En la reproducción asexual se da en seres unicelulares, más que todo en protozoos, las bacterias, las algas, y en animales hay 4 tipos de reproducción asexual. La bipartición, que es a nivel celular, y es cuando una célula da origen a 2 células exactas hijas. Una célula madre da origen a 2 células exactas vivas. Esto se da más que todo en las bacterias y en los protozoos. La incisión múltiple, como podemos observar aquí, es que una célula se fusiona creando varias y como resultado varias células individuales provenientes de una célula madre. Si vemos aquí la diferencia entre bipartición y incisión múltiple, es que la bipartición de una salen 2 y aquí de una salen muchas células. La fragmentación, esto ya no es a nivel celular, sino a nivel de tejido del animal, y se da a partir de desprender una parte del tejido, así dándole vida a otro. Un ejemplo muy claro en esto son las estrellas de mar. Si bien se sabe que la estrella de mar desprende una patica, en donde esta patica da origen a una nueva, y hay una regeneración a nivel de tejido. Y en la gemación se da mucho más también es a nivel de tejido, y es donde un individuo completo tiene como otro a su costado, se va desprendiendo generando uno nuevo. De una madre, por decirlo así, se desprende por medio de otra hija, haciendo creación de un nuevo individuo. En la reproducción asexual, en los vegetales, como se puede observar aquí, también se da en 2 partes. Esto es en la vegetal, en seres unicelulares y en seres pluricelulares. En los seres unicelulares, al igual que en los animales, se da por bipartición en algunos organismos y por incisión múltiple, que es la de que una célula da origen a muchas. Y en los pluricelulares, organismos más complejos, se da por esporas o espororación o reproducción vegetativa. Con esporas, un ejemplo acá son los hongos, en donde ellos desprenden como una sustancia que por medio del ambiente se riega a nivel de aire. El aire las conduce para una nueva producción. Esto se da mucho en los hongos, también en organismos complejos. Y en la reproducción vegetativa, esto ya no es a nivel de sustancia, sino más a nivel de raíz, se produce más que todo en los tubérculos y en las plantas que desarrollen una raíz. Estas raíces dan origen a un nuevo ser vivo. ¿Listo? Esto es la reproducción vegetativa. Se ve mucho en los tubérculos, en las zanahorias, en las papas, etc.
Bueno, el siguiente tipo de reproducción es la reproducción sexual, y la reproducción sexual se da a partir de la fusión de los núcleos de los gametos. La reproducción sexual necesita de un óvulo, en la especie humana se llama óvulo, y en las plantas, óvulo en los animales, y en las plantas ósfera, espermatozoide en animales y espermatozoide en las plantas. Bueno, en la reproducción sexual hay una fusión de gametos que se llama fecundación, que es donde el espermatozoide o el anterazoide entra, se incisiona con el óvulo o ósfera, creando así un cigoto. Bueno, unas características muy importantes de la reproducción sexual es que maneja la genética, es decir, no hay un ser idéntico. ¿Esto cómo se podría explicar? Por medio de un cariograma. El cariograma, básicamente acá lo podemos observar, es una célula, un espermatozoide con un óvulo, se combina, se fusiona, creando así una célula con material genético tanto de la madre como del padre. Este cigoto no va a tener una combinación como en la reproducción asexual, que son seres idénticos, sino que va a tener características irrepetibles. Un cigoto va a tener la combinación irrepetible de la genética tanto del padre como de la genética de la madre. Está básicamente la reproducción asexual. El siguiente tema es la gametogénesis, pertenece a la reproducción sexual, pero un poco más detallado de qué sucede aquí. Gametogénesis, como su palabra lo indica gameto de células sexuales, y génesis, creación del gameto, ¿listo? O sea, de la célula sexual. Como bien sabemos, el cuerpo humano tiene células sománticas y la célula sexual. Algo a nivel de cromosomas es que la célula somántica tiene un juego de 46 cromosomas y la célula sexual juegos de 23 cromosomas, es decir, la mitad. Acá entran unos términos que se llaman la haploidía. La haploidía básicamente es los pares completos en una célula, ¿listo? Por eso, en los cromosomas de la célula sexual se le llama haploide, porque solo tiene un juego completo de 23 cromosomas, y diploide, porque hay un juego de 46 cromosomas, dos completos. Es decir, 23 cromosomas completos de la madre y 23 cromosomas completos del padre. Estos son en células sománticas, en células sexuales no. ¿Qué pasa aquí? Para entender un poco la gametogénesis, debemos irnos a la meiosis. Básicamente, la meiosis es, en resumidas cuentas, por decirlo así, hay una célula con material genético, tanto de la madre como del padre. Pero, ¿qué sucede aquí? ¿Qué particularidad hay? En esta célula hay 23 juegos de célula sexual proveniente del padre y 23 juegos de célula sexual proveniente de la madre. Pero para esta reproducción hay una clonación, es decir, que ya no va a haber solamente un par de 23, sino dos pares de 23, tanto de la madre como del padre. A esto se le llama diploide bivalente, es decir, que hay 46 juegos de cromosomas por 2, su clonación o su duplicación. Pasamos posteriormente a la división celular, en donde el material genético de la madre se va para un lado y el material genético del padre se va para el otro, creando así una célula que solamente tiene material genético de la madre, pero son haploides bivalentes, es decir, 23 pares por 2. Es decir, que aquí, en esta célula de madre, tanto del padre, hay 46 de madre y 46 de padre. Cuando ocurre la otra división, que se le dice M2, ¿qué pasa? Aquí ya la división se hace en haploides monovalentes, o sea que ya acá hay 23, 23, 23 y 23. El objetivo de la meiosis es básicamente de una célula formar 4, ¿listo? Que sean haploides monovalentes, es decir, que solo tenga 23 pares de cromosomas.
Pero esto, ¿cómo se hace o cómo se implementa en la creación de los gametos? Bueno, este mismo proceso pasa a este proceso. Las diploide bivalentes se llama espermatocito primario y básicamente son células inmaduras. Aquí la célula es inmadura, por eso se le llama espermatocito primario. Tiene como objetivo su maduración para convertirse en espermatozoide. Bueno, el espermatocito primario realiza el mismo proceso creando espermatocitos secundarios, que son 2, y así creando espermatozoides que, por decirlo así, su terminación o ya su finalidad, se crean 4 espermatozoides de un espermatocito primario. Esta es la meiosis en el gameto masculino. Ya en los gametos femeninos, un ovocito primario realiza esta función creando ovocito secundario y cuerpo polar. ¿Qué pasa aquí? Esta célula es inmadura. Estas 2 células están en su formación para una maduración. ¿Qué pasa aquí? El ovocito secundario sirve, o sea, el ovocito está en maduración y crea otra célula que se llama cuerpo polar. Este cuerpo polar no tiene una función en sí, ¿sí? O sea, es como otra célula, pero no se puede coger para una posterior fecundación, es cuerpo polar. Y este ovocito secundario crea un óvulo y 3 cuerpos polares. El único que termina sirviendo para la gametogénesis es el óvulo. Estas 3 cuerpos polares no. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay una particularidad. De un ovocito primario solamente sale un óvulo. Un ovocito primario solo da lugar a un óvulo. Un espermatocito, que es espermatozoide, da lugar a 4 espermatozoides. En la mujer solo se crea un óvulo, en el hombre 4. Por eso es que los hombres generan más espermatozoides que las mujeres, por este proceso de meiosis. ¿Listo? Bueno, pasamos a una terminología, que son las células germinales. Estas tienen el origen en el epiblasto. Esto es cuando ya hay un bebé. Y se da en la segunda semana. ¿Sí? ¿Qué son las células germinales? Básicamente, ya la creación del cigoto, ¿sí? Para poder, por decirlo así, darle un género al cigoto. Se presenta en la segunda semana y su objetivo es llegar a la 5ª semana para hacer su proceso de llegar a la gónada, es decir, llegar al gameto, ya sea de espermatocito o ovocito primario, llegar al gameto. Esto se da hasta la 5ª semana. El origen o el objetivo de estas células germinales es poder llegar a la gónada por procesos de mitosis, de plurificación celular. ¿Listo? Cuando cuando ya en la 5ª semana que se da pues la incisión y llega estas células al cuerpo gonadal o llegan a la gónada, que en el caso de la mujer es el ovocito, en el caso del hombre el espermatocito, ya hay una posterior creación de género. Aquí se produce una migración. En la migración de la segunda semana a la 3ª semana se le llama migración pasiva. Y básicamente es que no hay un movimiento como propio, sino tiene que estar empujado estas células. Y en la 4ª, a la 5ª semana ya hay una posterior producción de energía en donde ellos ya se van a movilizar por sí solos. Ya para finalizar, esos son los 2 temas. Mi nombre es Fabián González y yo les voy a hablar sobre la definición del proceso de fecundación. La fecundación es la fusión de los gametos femeninos y masculinos, es decir, del espermatozoide y el óvulo. Para que se dé este proceso de fecundación, el hombre debe eyacular al interior de la vagina de la mujer, liberando los espermatozoides. Estos viajarán a través del tracto genital femenino, llegando hasta las trompas de falopio, y de aquí es donde se encuentra el óvulo. De los cientos de millones de espermatozoides, alrededor de unos 200 podrán llegar hasta las trompas, pero solamente uno será capaz de llegar hasta el óvulo y podrá fecundarlo. Una vez los espermatozoides llegan a las trompas de falopio, después del coito, solamente podrán encontrarse con el óvulo si la mujer se encuentra en sus días fértiles y ha habido ovulación.
En ese caso, los espermatozoides se colocarán alrededor del óvulo e intentarán fecundar. Buenas tardes. Voy a explicarles las etapas para el proceso de fecundación. Para esto primero quiero explicarles el recorrido que hace el espermatozoide para llegar hacia el óvulo. Una vez que los espermatozoides son liberados dentro de la vagina, hacen el siguiente recorrido. Pasan directamente por la parte de la vagina, llegan al útero y es aquí en esta parte en la cual ingresan muchos espermatozoides. Hablamos de millones, ¿sí? Entre los cuales, una vez para llegar a las trompas de Falopio, solo alrededor de 200 o más sobreviven. Es decir, una muy pequeña parte de espermatozoides sobrevive. El resto pues mueren en el camino. Listo, una vez que hacen ese recorrido, se encuentran con el óvulo, el cual está protegido por dos capas. La primera capa es la capa corona radiata, la cual está compuesta por ácido hialurónico, lo cual es una capita que pues impide el paso de cualquier ente o molécula externa, ¿sí? Para poder pasar, el espermatozoide utiliza una enzima, la cual es la enzima hialuronidasa, la cual pues es como un corrosivo que permite que esta barrera, que es la más gruesa de hecho, pueda ser disuelta y de esta manera pasar. Después de pasar esta zona, entra a la zona pelúcida, la cual se puede resumir como ZP. En esta zona, el espermatozoide por sí solo no puede pasarla, es una barrera muy fuerte. Entonces el espermatozoide lo que hace es usar la ayuda de los demás espermatozoides y ahí empieza la competencia por ver quién llega primero al óvulo. Para eso entonces empujan con sus flagelos, con la colita, dentro de esa membrana y finalmente solo uno puede pasar. Una vez que pasa, el espermatozoide empieza la tercera etapa, que es la función de las membranas. Una vez que pasa el espermatozoide simplemente ingresa hacia la cabeza, no a la cola se queda atrás, ya que la cabeza simplemente contiene la información genética y la cola proteínas con las cuales se impulsa. Entonces, ¿qué pasa una vez que el espermatozoide llega hasta o pasa en la última membrana hasta llegar al óvulo? El óvulo activa un químico llamado ZP3, el cual, una vez que nota que un espermatozoide ha ingresado, evita que los demás entren. De esta manera, pues, los demás espermatozoides no pueden ingresar, solo uno puede llegar al óvulo. Una vez que este espermatozoide ha logrado pasar y se activa el ZP3, ingresa a la última etapa, que es la fusión de los núcleos. Para esto, entonces, el espermatozoide, la cabecita, entra con el óvulo y empiezan a fusionarse. Ya que el espermatozoide tiene una información genética y el óvulo otra, cada uno tiene como tal 23 cromosomas. Entonces, cuando se empiezan a unir, ambos forman pares de cromosomas y así es como se empieza a formar el cigoto. Para resumirlo en resumidas cuentas, valga la redundancia, hazte de cuenta que esto es como un supermercado. Entonces, como cuando hay un día de oferta y demás, se reúnen las personas en las entradas y pues básicamente el primero que llegue o que pase esas puertas pues se lleva el premio, básicamente resumiendo. Bueno, y les voy a hablar acerca de la fecundación también. La fecundación es el proceso en donde se unen un gameto masculino y un gameto femenino y la célula resultante de esa unión se llama cigoto, a partir del cual se va a desarrollar un nuevo ser vivo. La fecundación se divide en fecundación interna y fecundación externa. La fecundación interna se lleva a cabo dentro del cuerpo de la madre. En este tipo de fecundación las condiciones son mucho más favorables para ese nuevo ser y aumenta así las posibilidades de fecundación y pues de sobrevivencia de esas crías. En la fecundación externa, este proceso se da por fuera del cuerpo de la madre y pues las probabilidades de que haya una fecundación disminuyen y por ende las posibilidades de que esa cría sobreviva pues también son muy bajas. En este tipo de fecundación se presenta sobre todo en ambientes acuáticos, cuando la hembra expulsa sus huevecillos y el macho expulsa sus células reproductoras. Este tipo de fecundación se presenta en peces, en crustáceos y demás. Mientras que en la fecundación interna se presenta en mamíferos, aves, reptiles y en invertebrados.
Hay otro tipo de fecundación que se llama fecundación in vitro, que es aquella que se hace en un ambiente de laboratorio. In vitro quiere decir por fuera del cuerpo, pudiéndose así considerar una fecundación externa. Y fecundación, que es en el momento en el que el espermatozoide se fija al óvulo y lo penetra. Es un tipo de fecundación que ocurre de manera externa, como lo dije, en un laboratorio, y cuando ya ese óvulo está fecundado y ese embrión está maduro, se hace pues la implantación dentro del útero de la madre. Las posibilidades de que se lleve a un buen término, a un buen fin ese embarazo, pues varía mucho dependiendo pues el tipo de maduración de esos embriones. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre las ventajas de la fecundación interna. A diferencia de la fecundación externa, el proceso de fecundación interna no amerita de la producción y liberación de enormes cantidades de células sexuales, especialmente de parte del macho, lo que implica una ventaja metabólica, pues menos recursos son destinados para la gametogénesis, puesto que en el contacto y la fusión de las células sexuales ocurre un espacio cerrado, en condición de pH, salinidad y temperatura constante. La fecundación interna puede significar una ventaja para el éxito o la superación de las crías, especialmente para aquellas especies animales con mayor cuidado parental. Además, la probabilidad de contacto entre las células sexuales de la hembra y el macho que se producen es mucho mayor en una cavidad cerrada dentro de la hembra que en el ambiente acuático donde se da la fecundación externa, que es típica de animales acuáticos como peces y anfibios. Buenas tardes, mi nombre es Lady Rada y yo les voy a explicar acerca de la estructura del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino es un compuesto de órganos genitales que se dividen en genitales externos y genitales internos. Genitales externos pues son los genitales que están por fuera del cuerpo y que podemos observar, que podemos ver, como el pene y el escroto. El pene, a diferencia de lo que muchos creíamos, no es una estructura muscular, es una estructura esponjosa que tiene muchísimas terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos, que en el momento de la excitación, como se aumenta la circulación sanguínea en el cuerpo, el pene es el primero en hacer su llenado capilar y es cuando se produce la erección. El escroto es esa bolsa en donde se encuentran los testículos, es esa bolsa de piel que recubre los testículos. Los órganos internos pues son los órganos que están dentro del cuerpo y que no podemos observar, ver. Se divide en conductos, en glándulas y pues encontramos los testículos. En los conductos encontramos el conducto deferente, que es el conducto que sirve de comunicación entre los testículos y la uretra. Y tenemos el conducto uretral, que es pues por donde salen los espermatozoides al momento de la eyaculación. Tenemos las glándulas seminal y la glándula prostática. La glándula seminal es la que produce nutrientes que ayudan a que los espermatozoides pues se alimenten y tengan energía. La vesícula seminal drena un líquido llamado líquido seminal, que es un poco blanquecino, que trae fructuosa, que es el nutriente para los espermatozoides. La glándula prostática también segrega un líquido llamado líquido seminal también, que es un poco más viscoso y blanquecino, que sirve para la supervivencia de los espermatozoides cuando salen en busca del óvulo femenino. Y por último tenemos los testículos, que son pues nada más y nada menos que la fábrica de espermatozoides y donde se produce la hormona llamada testosterona, que es la hormona que le da la característica masculina a los hombres. Se me olvidó mencionar que en la vesícula seminal
produce un 60%, perdón, de líquido seminal y la próstata produce un 38% de líquido seminal. Eso en conjunto con los espermatozoides más esos dos líquidos seminales es lo que conforma lo que llamamos comúnmente semen. La próstata es el líquido seminal que segrega la próstata es el que le da ese olor característico a cloro. Listo. Pasamos por acá al aparato reproductor masculino ya pues en su dibujo. Entonces, el aparato reproductor masculino también cumple la función de ayudar en la eliminación, en la micción. Entonces, acá tenemos las vesículas seminales que se ubican pues una a la derecha, una a la izquierda, la próstata que se ubica detrás del pene, el escroto que como ya les dije es la bolsa que recubre los testículos, el conducto deferente que es el que sirve pues de canal para que salgan los espermatozoides y este conducto es el que se corta en el momento que un hombre decide hacerse la vasectomía como método de planificación. Estos conductos son los que se cortan. Entonces el hombre va a seguir eyaculando porque pues sigue segregando líquido seminal, solo que ya este líquido seminal no contiene espermatozoides. El epidídimo, que es donde se almacenan y maduran los espermatozoides. El pene, que es pues esa estructura esponjosa que sirve pues para que se haya una penetración y una eyaculación dentro de la vagina. Buenas tardes, mi nombre es Nasli Vera y yo les voy a contar cómo es el proceso de la formación de los espermatozoides y todo el recorrido que realiza hasta la uretra. Entonces decimos que las espermatogonias se dividen por mitosis, algunas crecen y se vuelven espermatocitos primarios, quienes experimentan meiosis generando haploide, que significa que cada uno tiene sus dos cromosomas, produciendo espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios también tienen una segunda división meiótica, formando espermatidas, y estos ya se dividen, vuelven a dividirse formando células espermáticas maduras, ya como tal el espermatozoide. Decimos que el espermatozoide nacen o se producen desde los túbulos semíferos, donde tienen un proceso de 90 días para lograr su madurez y desarrollarse completamente para ser expulsados en la eyaculación. Hablamos de los espermatozoides viajan al epidídimo, donde termina de madurarse y de formarse. Seguimos con los conductos deferentes. Los conductos deferentes son un tubo de músculo liso que miden entre 35 a 45 centímetros, llegando hasta la vesícula seminal, donde la vesícula seminal, entonces ya en la próstata se genera una mezcla de porción seminal más líquido prostático más el espermatozoide produciendo el semen. El semen es un líquido viscoso, blanquecino, que se forma empieza a producirse desde la pubertad, desde los 10 a los 15 años. Entonces, ya estando ahí, ya vamos por la uretra, el semen viaja por la uretra, donde el músculo genera movimiento peristáltico para expulsarlo hacia adelante, saliendo por la uretra. Las espermatogonias se dividen por mitosis. Algunos de estos crecen y se forman como el espermatocito primario. Estos tienen un cambio que se llama meiosis, generando la primera división meiótica. Se generan los dos espermatocitos secundarios, produciendo haploide. Haploide significa que cada espermatocito tiene dos cromosomas.